Interpretar en términos vagos implica dar un sentido, y si dice dar, entonces lo interpretable no tiene sentido si es que no se lo damos. Partiendo de ello, empecemos. Hola a todos, nuestro grupo está conformado por Bartolomé Ramos, Jorge Correa, Luis Galván y mi persona, Liliber Rodelo. El día de hoy le vamos a hablar acerca de la interpretación jurídica del derecho de la norma, pero antes debemos definir qué es derecho y qué es norma. En palabras del doctor Leonel Pérez Nieto nos dice que el derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos de los miembros de la misma sociedad de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Ahora bien, ¿qué es la norma? Las normas son reglas que se establecen con el propósito de regular el comportamiento para mantener un orden determinado y son articulados para establecer las bases de un comportamiento aceptado dentro de una sociedad u organización. El derecho y la norma garantizan una sociedad en armonía. Ahora sí, en cuanto a la definición de interpretación jurídica, encontramos que interpretación es la acción de interpretar. Según la RAE, dice que interpretar es explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de textos pocos claros, es decir, explicar acertadamente o no palabras, acciones o sucesos que puedan estar entendidos de varias formas. En cuanto al punto de vista jurídico, interpretar para Guillermo Cabanellas dice que interpretar es lo que pretende descubrir para sí mismo o para los demás el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de una disposición. En palabras de Ariel Álvarez, filosófico y profesor de introducción al derecho, la interpretación es la técnica que conduce a la comprensión del sentido de la norma, del sentido de la norma jurídica. En estas citaciones anteriormente dichas se menciona la palabra sentido, es decir, el sentido de la norma, como aquello que se debe encontrar, desentrañar, descubrir o desvelar a través de la interpretación jurídica. Ahora, en cuanto al objeto, propósito y finalidad de la interpretación, tenemos que el objeto de la interpretación es una ciencia, materia o disciplina de lo que ocupa o sobre lo que rehace, así dado que la interpretación se ocupa o rehace del derecho. Resulta obvio que es el derecho el objeto de la interpretación. En cuanto a su propósito, la interpretación es desentrañar el sentido y significado del derecho, y cuyo fin es a través de los tribunales aplicar correctamente el derecho a los hechos. Clases de interpretación. Siendo la interpretación una actividad humana, esta proviene de la persona, el sujeto, el autor que realiza, es decir, el intérprete. Desde tal punto de vista, la interpretación puede ser doctrinal o científica, judicial o jurisprudencial, y auténtica o legislativa. La interpretación doctrinal es, como su nombre claramente lo indica, la interpretación practicada por los doctrinarios, los estudiosos del derecho y en general por quienes se dedican a la ciencia del derecho. De ahí que también se le conozca a esta interpretación como científica. La interpretación judicial es la practicada por los jueces tribunales para emitir sus decisiones, sentencias y demás resoluciones motivadas jurídicamente. La interpretación auténtica es realizada por el propio autor de la norma. Se dice también que es efectuada por el legislador, o mejor dicho, por el poder legislativo. En los alcances de la interpretación. La interpretación por su alcance o extensiones puede clasificarse como interpretación declarativa, modificativa. Esta a su vez puede ser extensiva y restrictiva. En la interpretación declarativa o estricta, esta clase de interpretación es también conocida como interpretación estricta y se presenta cuando el interpretar el operador jurídico se ciñe a lo que dice la norma, limitándose a aplicarla los supuestos estrictamente comprendidos en ella. La interpretación modificativa, esta interpretación es la que enrumba el alcance de la norma cuando la relación a lo que pretendía el legislador ha sido expresada con excesiva estrechez. La interpretación extensiva, en esta clase de interpretación lo que hace el operador jurídico o intérprete es extender el alcance de la norma a supuestos no comprendidos expresamente en ella. La interpretación restrictiva, al contrario de lo que sucede en la interpretación extensiva, en la interpretación restrictiva se restringe al alcance de la norma, apartando de ella determinados supuestos que se encontrarían incluidos de acuerdo con la redacción de su texto, pero que se entiende que no fue voluntad del legislador comprender dentro de él.
Bueno, para hablar de la interpretación tenemos que hablar de los métodos. Los métodos de la interpretación son elementos que buscan dar una posible solución a esta interpretación. Para eso, el autor o jurista alemán Savigny busca 5 elementos que son fundamentales. Para eso él utilizó primero el método gramatical, también conocido como el método literal, que lo que busca es darle un significado a las palabras, ¿ya? A partir del uso de ellas. Como les puedo poner un ejemplo, la palabra caja, para uno puede ser una caja musical o simplemente para otro es una caja fúnebre. También tenemos el método lógico. El método lógico lo que busca a partir de razonamiento lógico, incluyendo un principio básico como la argumentación, llegar al principio, al origen de esta interpretación. También tenemos el método sistemático, lo cual nos dice que la norma no está aislada, la norma va unida a un compendio de normas, la cual tiene un fin, y es llegar a la solución de dicho problema o dicha discusión que se tenga en el momento. También tenemos el método histórico. El método histórico lo que busca es a buscar en los antecedentes para tener una referencia y así poder dar una interpretación a mencionada norma. Y por último tenemos el método teológico. Este método incluye el prefijo tele, que significa fin, y nos da una interpretación partiendo del fin de esta norma. La doctrina de interpretación. La doctrina de interpretación jurídica relaciona una gran parte de variedades de doctrinas o teorías, ¿sí? Una vez conocida y vinculada, nos referenciamos a los siguientes sistemas de teorías. La teoría exégesis. En la teoría de exégesis se basa de donde la interpretación de la ley es la averiguación de la voluntad del legislador. Es decir, que en esta teoría el legislador va a tener como punto de vista la norma, pero bajo su concepción en la opinión. Mientras que en la teoría dogmática se propone no tener la investigación como empírica, sino como objetiva y sobre todo lógicamente. Es decir, la razón, a comparación o diferencia entre la exégesis y la dogmática, habla de que la dogmática hace referencia al positivismo basado en la ley, ¿sí? Luego pasamos a lo que es la teoría de la evolución histórica. Entre la evolución histórica lo que hacemos es que a medida que la sociedad vaya evolucionando en el tiempo, las normas van cambiando con respecto a esas necesidades de la conducta humana en la sociedad. Una vez dicho eso, en la teoría de libre investigación, en esta queremos decir que en caso tal hayan lagunas, donde hayan lagunas de la norma, el legislador posee a lo que es ya basándose en normas, métodos gramaticales, al fin de aclarar el texto, ¿sí? Una vez dicho esta parte, en la parte de derecho libre como tal, lo que va a hacer es que el legislador, o en este caso aplica más hacia los jueces. Los jueces lo que van a hacer es tener totalmente independencia en la norma. Se van a basar en ellas, pero ellos tienen la potestad e independencia para poder cambiar su jurisprudencia, ¿sí? O en dado caso mantener su jurisprudencia. Y por último, no menos importante, la teoría egológica no es más que la ley que se interpreta, sino la conducta humana a través de la ley. Es decir, que la conducta humana se va a regir con respecto a la ley. Muchas gracias. De esta manera hemos concluido el tema de interpretación jurídica de la norma, esperando que haya sido de su total agrado. Muchísimas gracias.